¿Qué tal, amigas y amigos de Informe del Sur? Un gusto como siempre encontrarnos en esta pantalla para compartir las noticias más importantes de América y brindarles una mirada sobre lo que sucede en nuestro continente. Comenzamos la recorrida por los países de la región comentándoles que en Uruguay el cannabis medicinal generará 3.000 puestos de trabajo. La Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal, SECAM, que nuclea a 14 compañías del rubro extranjeras y uruguayas. Marcos Algorta, portavoz de la flamante Cámara, dijo que el sector representa una oportunidad histórica para Uruguay y puede significar un impacto muy positivo para la creación de puestos de trabajo. Por otra parte, la Cámara de Representantes sancionó por amplia mayoría el proyecto de ley integral que consagra derechos para las personas trans. La iniciativa pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación. Esta iniciativa establece acciones que tienen por objeto revertir los mecanismos de discriminación y estigmatización y garantiza a las personas trans el pleno ejercicio de sus derechos. Dispone que los menores de 18 años podrán someterse a operaciones quirúrgicas de cambio de sexo y autoriza la adecuación del nombre y sexo en los documentos identificatorios. El presidente de la República de Paraguay, Mario Abdo Benítez, informó que el candidato a presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se comunicó con él para expresarle su intención de fortalecer las relaciones con Paraguay en caso de resultar ganador el próximo domingo. Recibí la llamada del señor Jair Bolsonaro, candidato presidencial de Brasil, quien me transmitió sus intenciones de fortalecer las relaciones con el Paraguay en caso de ser electo, lo informó en su cuenta de Twitter. Por otra parte, un breve informe nos permite conocer cuáles son los gastos militares en nuestros países. El gasto militar mundial alcanzó en el año 2013 casi 2 billones de dólares, una caída de aproximadamente el 2% en términos reales desde el 2012, según los datos publicados por el Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo, CIPRI por sus siglas en inglés. La disminución del total global del gasto se debe a la reducción que se produjo en los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, a pesar del incremento en el resto de las regiones. Después de Estados Unidos, los 3 siguientes países con más gasto militar son China, Rusia y Arabia Saudí, quienes incrementaron sustancialmente esta partida. Este último pasó por delante de Reino Unido, Japón y Francia para convertirse en el 4º país con más gasto militar del planeta. Cabe resaltar que la inversión militar en América Latina aumentó en más del 2% al año pasado y un 61% en la última década, aunque el ritmo de crecimiento se ha detenido en Sudamérica por la reducción del gasto en Brasil. Paraguay con un 33%, Honduras con 22%, Nicaragua 18% y Colombia con 13% son los países que registraron mayores subidas en el último año en la región. Hay que señalar que el CIPRI es una institución internacional dedicada a la investigación de conflictos, armamento, control de armas y desarme, creada en 1966 y con sede en Estocolmo. Llegamos al final del primer bloque. Aquí en Informe del Sur, como siempre, nos encuentra en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en nuestro canal como Informe del Sur y ahora también en Instagram. Ya venimos. Hay que pensar, Latinoamérica, hay que lograr Latinoamérica. Hay que pensar, Latinoamérica, hay que lograr Latinoamérica. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. América y el mundo asisten consternados a la marcha de miles de hondureños que caminan hacia Estados Unidos buscando trabajo y alimentos. Aquí nuestro primer informe. Los mapas señalan la inmensidad del viaje. Miles de hondureños siguen su camino a través de México para llegar a Estados Unidos y allí Donald Trump los llama terroristas. Tengo muy buena información. Información que dice procede de la patrulla fronteriza, aunque ante los periodistas sugiere que hay activistas de Estado Islámico infiltrados en la caravana, pero no puede demostrarlo. No hay pruebas de nada, pero podrían estar.
Ellos, los migrantes, sosteniendo banderas de Honduras y México, se defienden de esas acusaciones. Aquí somos gente humilde, trabajadora, no somos terroristas, no somos ladrones, no somos pandilleros. El secretario de Estado de Estados Unidos insiste. Estamos decididos a que la entrada ilegal de esta caravana a Estados Unidos no sea posible. Agotados y con heridas en los pies, los migrantes no se dejan amedrentar por la amenaza. También le mostramos una mirada sobre este tema de los trabajadores de la agencia Telam. Lo que está pasando aquí es que no los dejan pasar y dice, en la ley dice que somos libres, soberanos, independientes, 15 de septiembre de 1821. Nosotros tenemos derecho de andar todo Centroamérica. Ya en México sí hay problemas para entrar. Y realmente ya en nuestro país ya no se puede vivir, y más que todo la inseguridad. Sí, es la verdad. ¿Por qué seguimos por este camino? Porque según aquí es un atajo, y como nos cerraron la frontera de agua caliente a los policías de aquí de Honduras, entonces decidimos tirarnos aquí para salir un poco más adelante acá a Esquipula. Nosotros venimos por una necesidad, que nuestro gobierno no nos está dando lo que nosotros necesitamos. Como él dice que hay comida, frijoles con gorgojo y maíz con gorgojo. Nosotros somos hondureños que tenemos dignidad y merecemos respeto. Es muy interesante la opinión de los periodistas e investigadores europeos para saber cuál es su opinión sobre este tema que está sufriendo América. 1, la pobreza extrema. 2, la violencia generalizada y que ha estado llegando a puntos insostenibles en el país. Y también 3, la falta de oportunidades laborales y de empleabilidad. Entonces todo eso es un caldo de cultivo, como se anunciaba anteriormente, para que decidiera salir una caravana de migrantes, que muchos optan por decir el término desplazados, porque esta gente se siente desplazada forzosamente por las condiciones que hay en el país. La única diferencia es que en esta vez van en grupo para darse protección, seguridad y solidaridad durante el trayecto hacia Estados Unidos. Verdaderamente estamos ante uno de los países más desiguales del mundo. Tiene un coeficiente de Gini que está absolutamente disparado. La violencia estructural es más que tangible, ¿no? Uno cuando conoce San Pedro Sula o Tegucigalpa se da buena cuenta de cuál es el nivel de violencia estructural y exclusión social que vive la sociedad hondureña. Y aunque es verdad que se han reducido sustancialmente este último año el número de muertes violentas y que como consecuencia de una mayor inversión en las dos principales ciudades se ha mitigado un poco el impacto de la violencia directa, estamos aún con todo con un país que es de los más violentos también de América Latina, ¿no? De tal manera que esa conjugación de factores, violencia directa y estructural, yo creo que es un punto inexcusable para entender que esto no es una migración forzada y no es una opción de vida, ¿no? Bueno, yo creo que es un país que entra en fase de colapso. Puede sorprender desde aquí bastante que haya explosionado en esa manera, que de repente 7.000 personas decidan hacer ese tránsito tan difícil con lo opuesto, pero hay que recordar que en abril ya hubo otro intento parecido que le llamaron Vía Crucis Migrante y eran menos numerosos, y entonces, bueno, con las amenazas de los diferentes presidentes por donde fueron pasando se terminaron disolviendo en México. Pero es que no nos hemos parado a pensar que México, que fue el país que siempre de donde salían inmigrantes hacia Estados Unidos, y 6 de cada 10 latinos norteamericanos tienen origen mexicano, hoy se ha vuelto un país receptor de inmigrantes de Centroamérica. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Muy bien amigos, aquí hacemos la segunda pausa. Recuerden que si les gusta lo pueden compartir en las redes sociales, en Facebook, en YouTube y también en Instagram como Informe del Sur. Ya regresamos. Latinoamérica, hay que lograr Latinoamérica. Hay que pensar
Comenzamos nuestro tercer bloque aquí en Informe del Sur. Como siempre, recuerden que nos puede ver los viernes a las 22:30 horas, los domingos a las 13 y también los martes a las 14 horas. Y si todo lo que ve acá le gusta, lo puede compartir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, presentamos nuestro columnista cultural. Le damos la bienvenida a Luis Talone. Gracias, Leonardo, y aquí estamos en el bloque literario-cultural de Quijote Libros, la librería ubicada en Rivadavia, esquina Alem de Santa Rosa, La Pampa. Hoy vamos a presentarles un libro que tiene que ver con un acontecimiento, si se quiere, un poco triste para nuestro país y sobre todo que está situado en la provincia de Jujuy. A poco de asumir su gobernador, Gerardo Morales, ya lo que tenía que ver en la asunción en el mes de enero, fue encarcelada sin ningún motivo o razón aparente válido, justamente para lo que tiene que ver con encarcelar a una persona y quitarle sus derechos y garantías, Milagros Sala, la líder social de la Tupac Amaru. Y en este caso lo que presentamos es un libro firmado por Horacio Berbisky, un periodista de reconocida y extensa trayectoria en nuestro país y en el mundo, y un defensor de los derechos humanos, justamente cuando estuvo en ese momento como presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales durante mucho tiempo, y que inclusive hizo varias visitas y se entrevistó con Milagros Sala en la cárcel, en primer momento donde estuvo detenida y luego cuando cumplía también arresto domiciliario. Pero bueno, este viernes 12 de octubre, no hace mucho, se cumplieron 1000 días de Milagros Sala presa. Y en este libro, Horacio Berbisky hace también un encuentro que tiene con el entonces ya gobernador Gerardo Morales en el avión de viaje hacia Jujuy, donde bueno, hizo una especie de entrevista allí con el gobernador jujeño, senador radical durante mucho tiempo, y allí, bueno, Berbisky cara a cara le hizo varias preguntas y también ciertas objeciones al tratamiento por la prisión de Milagros Sala. Lo cierto es que en el libro Horacio Berbisky también hace un recorrido de cómo la organización Tupac Amaru se fue haciendo de su estructura, sí de poder seguramente, pero que tiene que ver con una necesidad que en Jujuy estaba latente y de lo que sucede con las mayorías, en ese caso de sectores sociales pobres, donde se hicieron escuelas, barrios, hospitales, la verdad que una infraestructura muy importante en lo que tiene que ver con lo edilicio, pero también con la atención de estos sectores bajos y de clases empobrecidas en aquella provincia de nuestro norte argentino. La verdad que es un libro también para entender un poco de cómo funcionó o empezó a funcionar la política de nuestro país a partir de 2015 en adelante, no solamente a nivel nacional, sino también en algunas de las provincias, como en este caso Jujuy, donde el gobernador Morales amplió lo que es el tribunal o la Suprema Corte jujeña de 5 a 9 miembros, obviamente también con muchos de ellos, algunos que tenían un pasado militante también en el radicalismo, con lo cual Berbisky en el libro también lo denuncia y obviamente allí pone en duda la independencia del poder judicial de otros sectores y entonces se pregunta justamente en esta entrevista que mantiene a bordo del avión Berbisky con Morales respecto a esa independencia del poder judicial jujeño del poder político, e inclusive también retrata una frase muy marcada de Ernesto Sanz, quien también fue senador y compañero de Gerardo Morales en el Congreso de la Nación, que le dijo: mira, si querés tener gobernabilidad en Jujuy, tenés que meter la presa a Milagros Sala. Todo un síntoma de la época, de lo que empezó desde 2015 en adelante en aquella provincia de nuestro país. La verdad que un libro más que interesante para empezar a comprender
aquellos que todavía dudan de ciertas cuestiones que están pasando en nuestro país. Bueno, qué es lo que está pasando en Jujuy. Y como cierre les dejo la invitación para quienes nos siguen en el programa y quienes viven en Toay y en sus zonas de adyacencias, Quijote Libros ya tiene nueva sucursal en Toay, en la avenida 9 de Julio al 425. Allí también va a poder encontrar todo el material que tenemos aquí en Santa Rosa. Quijote Libros entonces en Toay, avenida 9 de Julio 425. Dedicamos hoy en nuestro programa un informe sobre estos miles de hondureños que caminan hacia Estados Unidos buscando alimento y trabajo. Y para reflexionar sobre este tema, convocamos aquí a nuestro especialista en Relaciones y Derecho Internacional, al doctor Eduardo Aguirre. El verdadero vía crucis de más de 7.000 hondureños que han decidido realizar una marcha a pie hasta Estados Unidos atravesando miles de kilómetros en una práctica conjunta sacrificial que sacude al mundo, no puede dejar de ocuparnos en esta columna. No solo porque se trata de un hecho sin precedentes. En esa caravana van generalmente pobres, mujeres, niños en condición de absoluta privación, y van desde un país que tuvo un colapso de sus instituciones en el año 2009 con el golpe al presidente Zelaya, y se desplazan hacia Estados Unidos atravesando singulares, variadas, hostiles condiciones de tránsito, con una situación absolutamente precaria en su marcha, y muchos de ellos ya perdiendo su salud y su vida. La pregunta es, ¿qué puede haber ocurrido en América para que miles de ciudadanos, hay que contar que en Estados Unidos viven más de 400.000 hondureños, hayan optado por este fenómeno que hasta ahora veíamos como una práctica que se da únicamente en Europa? Yo creo que lo que hay que poner de relieve en primer lugar es que los gobiernos en América Latina no han resuelto las condiciones básicas de la población y los requerimientos más elementales. Miles de hondureños están marchando solamente para obtener comida, trabajo y paz. Sus reclamos parecen absolutamente básicos para las democracias desarrolladas del mundo y, sin embargo, son absolutamente análogos, totalmente parecidos, angustiosamente similares a los que de alguna manera movilizan a los miles y miles de africanos que tratan de pasar a Europa en condiciones igualmente arriesgadas y azarosas. Esto da la pauta de esta situación de asimetría de nuestro continente, que sigue siendo lamentablemente el continente más desigual de la Tierra. Esto es un escenario nunca antes presenciado, respecto del cual, y esta sería la segunda cuestión respecto de la cual creo que hay que detenerse, los gobiernos, los estados han dado respuestas absolutamente llamativas. Desde la más explícita y brutal del gobierno de Estados Unidos, que considera que se trata de una suerte de manada de delincuentes, maras, personas utilizadas por distintos factores de poder, políticos, religiosos, etc., a los cuales los amenaza virtualmente porque entiende que están perpetrando algún delito contra la seguridad de su propia nación, hasta la tibieza del gobierno mexicano, que solamente tiende a conjurar los padecimientos de estos marchantes como si fuera una ONG o, en el mejor de los casos, la Cruz Roja. Pero de todas maneras, y esto es interesante ponerlo de relieve, lo que está ocurriendo en Honduras marca quizás un presente y también un futuro de cara a la posibilidad de que este tipo de fenómenos permitan el afloramiento de concepciones mucho más xenófobas, racistas, refractarias respecto de un otro distinto, de un otro diferente, que lo único que hace es
caminar miles y miles de kilómetros solamente para no morir de inanición o no ser muerto en un hecho de violencia o conseguir un empleo por precario que éste fuera. Es decir, tenemos aquí los dos mundos, ¿no? El mundo de un capitalismo neoliberal del siglo XXI, cuya lógica es un proceso de acumulación diferente, donde ya se puede prescindir de los pobres, se puede prescindir de los desafiliados, de los escindidos, de los perseguidos, de los ignorados. Y por otra parte, la necesidad de estos de luchar por su vida, ni siquiera por condiciones dignas, de luchar pura y exclusivamente por su propia existencia. La verdad es que de cara a lo que está aconteciendo en este momento, tenemos que analizar este fenómeno, este hecho lamentable, conmocionante, como una de las aristas más salientes de las tareas pendientes, de las asignaturas pendientes en nuestro continente, donde evidentemente todos los derechos que hemos declamado durante las últimas décadas se ven hechos añicos frente a evidencias de semejante envergadura. Muy bien, amigos, llegamos al final de Informe del Sur y para la despedida le contamos que el director Benjamín Neistat recibió la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián por su trabajo, por su película Rojo. En un breve discurso, tras la entrega de premios, Neistat habló de la crisis que atraviesa la cultura argentina y por supuesto la política cinematográfica. La despedida con esto y el agradecimiento como siempre. Hasta la semana que viene. A mí me toca hablar muy brevemente de la situación de la cultura en la Argentina. Seguramente mañana en algunos diarios de mi país saldrá que Rojo y la maravillosa película de María Alché ganaron premios y creo que hubo otro y dirán que el cine argentino va bien, pero la realidad es que hace algunas semanas en la Argentina cerró el Ministerio de Cultura, fue degradado en secretaría y esa es una de las muchas cosas que estamos sufriendo. Ni voy a entrar a hablar de lo que están haciendo los improvisados que manejan la política pública en cine. Pero desde aquí quería decirle a esa gente, ya que tengo la oportunidad, que la cultura dignifica, es parte de la dignidad de un pueblo y la dignidad no se negocia. Muchas gracias. Tu vida va a ser siempre un desastre. Y ya no vas a cambiar porque sos un tipo grande. Sos una víctima. Un pobre desgraciado. ¿Quién es? Es tu naturaleza. En definitiva, no sos culpable de lo que te pasa. No, pará. ¿Vos tenés buenos amigos? Si tuvieras que contar algo, un secreto, ¿me lo contarías a mí? ¿Algo extraño para señalar en la ruta de abogado? Nada, gente, nada. A ver, estaba desesperada, no se supo más nada de él. Nadie lo vio, nada. ¿No hablaron con la policía? A ver, no quiere que se hable de esto. ¿Tenés una foto de Diego? Desde la última vez que nos visitó. Estoy trabajando con dos hipótesis. En ambas el hippie está muerto. Este es un lugar tranquilo, señor Sinclair. Vení, subí, que te llevamos. Haber nacido en este país es una bendición. No se olvide que yo, antes de ser un famoso de televisión, fui un policía. Para un policía las cosas son o no son y al medio no hay nada. ¡Nazis! ¡Hijo de puta! Mire toda esta llanura, abogado. Hermosa. Mire este cielo que nos cubre. Mire todo esto y tiemble, abogado. Porque esto es obra de Dios. La gente en el barrio comenta, la gente sabe. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo,
mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera.